El hombre de las imágenes es Wade Wilson, quien se hizo viral en las redes sociales debido a sus impactantes reacciones durante su juicio, en las cuales mostraba una aparente falta de remordimiento por las atrocidades cometidas, entre ellas, haber acabado brutalmente con la vida de 2 mujeres en Florida. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de este criminal, cuyos tatuajes en su rostro son inspirados en el personaje de El Joker, el infame villano de Batman, y que por su nombre ha sido apodado el Deadpool asesino. El caso de Wade Wilson. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Wade Steven Wilson nació en 1994 en Estados Unidos. Su origen está velado por la sombra de la adopción. Sus padres biológicos, Steven Testaseca, y una mujer cuyo nombre se desconoce, tomaron la decisión de entregar al pequeño a una familia de su iglesia. La razón era simple, pero desgarradora. No podían cuidarlo, pues ambos eran adolescentes, de 15 años y 14 años, respectivamente, y la vida les había arrojado una carga demasiado pesada. Fue así como Wade creció en Tallahassee, Florida, junto a sus padres adoptivos, Steve Wilson y Candy, sobre quienes no existe mayor información. Se sabe que el camino de Wade estuvo trazado por una serie de malas decisiones y eventos que lo llevaron por sendas tortuosas. Con apenas 16 años, comenzó a acumular un historial policial que hacía temblar a los delincuentes más experimentados. Desde 2010, llegó a sumar más de 20 arrestos, por delitos que iban desde el fraude hasta la invasión de propiedad privada y agresión. Wade parecía danzar al borde del abismo, desafiando a la ley y a la cordura. En algún momento, se mudó al condado de Lee y al cumplir la mayoría de edad, decidió buscar a su padre biológico, Steven, quien vivía en Lakeland. El hombre se dedicaba al negocio de reparación de puertas y ventanas y había formado una familia con su esposa y sus 2 hijas. La inesperada aparición de ese hijo, que había abandonado al nacer, fue para Steven como un torbellino de emociones, una mezcla de miedo e incertidumbre, pues no estaba seguro de que pudieran reconciliarse después de tantos años. Pese a las dudas, accedió a conocer a Wade, y en ese primer encuentro, las palabras fluyeron como un río turbulento. A pesar de que eran 2 completos extraños, en el fondo, Steven pensaba que había recuperado a su hijo. Sin embargo, las cosas no resultaron como él esperaba, pues las visitas de Wade eran esporádicas y solo llamaba cuando necesitaba dinero para salir de algún apuro. Diciembre de 2018 marcó un punto de no retorno para Wade. En esa oportunidad, robó a su entonces novia, Kelly Matthews. Fue arrestado y acusado de empeñar las pertenencias sustraídas, pero a los pocos días salió libre bajo fianza. Pero ese incidente fue solo el inicio de una espiral de violencia que haría resonar el nombre de Wade, pero por las razones equivocadas. En venganza por la denuncia de Kelly, en enero de 2019, la raptó y la llevó contra su voluntad a Los Cayos de Florida, donde la agredió física y sexualmente. La chica, bastante golpeada, lo denunció ante las autoridades. Pese a que fue detenido y de su amplio historial, nuevamente fue puesto en libertad bajo fianza.
La justicia parecía impotente ante la tormenta que era Wade. Al poco tiempo, el joven de 25 años conoció a Melissa Montañez, de poco más de 30. La relación avanzó rápidamente y pronto comenzaron a vivir juntos. Pero para junio de 2019, Wade volvió a prisión por faltar a varias citas en la corte. Esta vez pasó 2 meses encerrado y para agosto de ese mismo año volvió a las calles y continuó su relación con Melissa, quien, pese a la mala fama que tenía su novio, le dio una segunda oportunidad a su relación. Pero pronto, Melissa descubrió que para algunas personas la redención no es una opción y que las segundas oportunidades no siempre eran buenas. La noche del 6 de octubre de 2019, Melissa y Wade salieron a divertirse a un bar en Cape Coral, pero, en medio de la velada, se desató una discusión entre ellos, pues él quería ir a la casa de Jason Shepard, un hombre al que había conocido esa noche, pero ella le dijo que no se sentía cómoda yendo a la casa de un extraño. Molesto ante la negativa de su novia, Wade salió del lugar llevándose el auto Dodge color gris de Melissa, quien, al verse varada y sin transporte, llamó a su amiga Amy Slobodian para que la recogiera. Esa misma noche, luego de dejar botada a la joven, Wade se fue con Jason a un bar donde conoció a Christine M. Melton, de 35 años. De ella se supo que nació el 31 de mayo de 1984 y que creció en Illinois. Hasta los 20 años vivió con su amiga de secundaria Stephanie Johnson Sailors. Luego, ambas se mudaron a Florida para estar cerca de sus familias. Christine era un pilar en la vida de quienes la rodeaban. Aunque no tenía hijos, amaba a sus sobrinos y a sus ahijados con una intensidad que trascendía lo común. Profesaba ese mismo amor a los animales, en especial a su perro y a su querido gato Monty. La relación con su madre era especial y vivían a menos de una cuadra de distancia. Sus amigos la describían como una mujer fuerte, valiente, independiente y leal, a la que le encantaba viajar y explorar el mundo. Compraba boletos de avión sin pensarlo demasiado, ansiosa por vivir nuevas experiencias. Christine amaba la vida, pero lastimosamente sus sueños y planes futuros estaban a punto de desaparecer. La noche del 6 de octubre, ella estaba con Stephanie en un bar donde tocaban música en vivo, cuando Wade, de 25 años, llegó acompañado de Jason. Se presentó con el nombre de J.R. En aquel entonces, no tenía tatuajes en la cara y su encanto amigable no levantaba sospechas. Ninguno en el grupo sospechó que tras su sonrisa y aparente amabilidad se escondía un verdadero monstruo. Desde el primer momento hubo química entre Christine y Wade, quien, aprovechándose de eso, la invitó junto a su amiga para que continuaran la velada en la casa de Jason. Luego de que el bar cerrara, los 4 se fueron juntos hasta la residencia del sujeto, donde bebieron y fumaron cannabis e incluso llegaron a consumir otras sustancias más fuertes. Al parecer, Christine y Wade durmieron juntos antes de regresar a la casa de ella, a primeras horas de la mañana del 7 de octubre. Durante el trayecto tuvieron algunos problemas, pues Wade no sabía cómo operar el auto con caja de cambios de su novia Melissa. Cuando por fin llegaron a la residencia de Christine, en Tudor Drive, Stephanie se sintió aliviada porque llegaron sanos y salvos. Ella tenía que llevar a su hijo a la escuela e ir a trabajar en el restaurante, por lo que se despidió de su amiga, quien ese día estaba libre, y quedaron en verse al día siguiente. Stephanie se fue dejándola con Wade, sin sospechar el peligro que acechaba a Christine. Horas después, hallaron su cuerpo sin vida. Esa misma mañana, antes de las 8, Melissa recibió varias llamadas de un número desconocido. Cuando finalmente respondió, era Wade al otro lado del teléfono, con un tono de voz que inquietó a la joven. Le pidió que se vieran, y aunque ella tuvo dudas, accedió a encontrarse con él cerca de su lugar de trabajo, en el centro de Fort Myers, porque quería recuperar su auto. Su amiga Amy la acompañó para brindarle apoyo y seguridad. Pero cuando Wade llegó,
Melissa se quedó algo desconcertada, ya que el vehículo que conducía no era el suyo, sino un Nissan Versa color negro. Inmediatamente lo confrontó por haberla dejado botada la noche anterior y haberse llevado su auto. La situación se volvió violenta cuando Wade le pidió que subiera al vehículo y ella se negó. Entonces, la sujetó tan fuerte que casi le arrancó el vestido que llevaba puesto. Luego, abrió la puerta del auto y la derribó, pero olvidó poner el freno de mano y terminó chocando con otro vehículo y contra Melissa, quien sintió el impacto en sus piernas cuando caía al suelo. Mientras la joven luchaba por zafarse de Wade, la multitud se agolpaba alrededor, como espectadores de una tragedia en cámara lenta. Melissa intentaba razonar con él, pero Wade estaba fuera de sí. La arrastró por los cabellos por unas escaleras, donde comenzó a golpearla y a sofocarla. En medio del ataque, la chica se aferró a la barandilla, desesperada por ganar tiempo mientras llegaba la ayuda. Finalmente, logró liberarse y corrió hacia un negocio cercano. La policía llegó minutos después alertada sobre un altercado entre un hombre agrediendo a una mujer, pero ya era tarde, pues Wade había huido en el vehículo negro. El oficial Timothy McCormick escuchó con atención el relato desgarrador de la víctima, quien además aportó detalles importantes. Dijo que su novio conducía un auto Nissan negro y que en las primeras horas de la mañana había recibido varias llamadas de números desconocidos, uno de ellos con un código de área específico. Cuando la policía rastreó el número y el vehículo, arrojó que pertenecían a Christine Melton, de Cape Coral, pero Melissa les dijo que no sabía quién era la mujer. Inmediatamente, la policía activó la alerta para buscar el vehículo negro y a Wade, quien entre las 10 y las 11 de la mañana se cruzó con su siguiente víctima, Diane Reese, de 43 años. Diane nació el 17 de septiembre de 1976 y tenía 2 hijos, Brandon Cuellar, de 24 años, y Zane Romero, de 14. En 2016, tuvo que enfrentar el fallecimiento de su esposo y padre de los chicos. Diane fue descrita como una mujer excepcional. Tras el deceso de su pareja, se las arregló para sacar adelante a sus hijos. Aunque las cosas no resultaron sencillas, gracias a su amor y dedicación, crecieron en un hogar lleno de unión familiar y felicidad, algo que ella misma no había tenido. Su mayor anhelo era casarse y formar una familia con su prometido Scott Hannon. Estaba cerca de lograrlo, pero un encuentro fortuito truncó sus planes. Para el momento en que ocurrieron los hechos, Diane trabajaba como camarera en la barra de un establecimiento. Esa mañana del 7 de octubre decidió caminar hasta su trabajo, un recorrido que le tomaba entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, ese día se cruzó con Wade en su camino. El joven fingió que necesitaba ayuda para llegar a una escuela secundaria y le pidió a Diane que subiera al auto y le mostrara el camino. Se desconoce si ella subió al vehículo de forma voluntaria o si fue sometida por él. Lo cierto es que, una vez dentro del Nissan negro, el sujeto le rodeó el cuello con las manos y apretó con fuerza hasta dejarla inconsciente. Luego, se dirigió hasta un terreno baldío para deshacerse del cuerpo. Pero al darse cuenta de que Diane todavía estaba viva, se subió al Nissan negro para arrollarla unas 20 veces hasta que finalmente la mujer falleció. Con lo que no contó Wade era que el dueño de una casa frente al lote baldío, donde arrojó el cadáver, logró ver el vehículo, el cual identificó posteriormente. Poco después de las 3 de la tarde, luego de una intensa búsqueda, el oficial Timothy logró dar con el paradero de Wade, quien para ese momento solo era buscado por la agresión a Melissa. Las imágenes de la cámara corporal mostraron al sujeto dentro del Nissan negro, estacionado en Joe's Crab Shack. Cuando el oficial se acercó, Wade lucía nervioso y estaba a la defensiva. Le dijo a la gente que estaba esperando a su novia. Cuando el detective intentó detenerlo, el sospechoso subió la ventana del auto y logró huir del lugar. Debido a que para ese momento la policía aún no estaba al tanto de los crímenes de Christine y Diane,
sino que la investigación era solo por la agresión, no pudieron perseguirlo, ya que un delito menor no justificaba una persecución que podría dañar a personas y propiedades. Entretanto, la mente de Wade corría a toda velocidad, buscando una salida. Desesperado, condujo hasta Hancock Bridge Parkway, en Cape Coral. Allí, las imágenes de vigilancia captaron al auto negro cuando se estacionaba junto a una tienda de impresiones y diseño gráfico, propiedad de Joshua Lukich, a quien Wade conocía vagamente a través de un amigo, pero que no eran cercanos. En ese momento, el hombre estaba atendiendo a un cliente y le pidió a Wade que esperara un momento, pero el comprador salió apresuradamente de la tienda al notar su mal aspecto. Vestía solo pantalones deportivos, estaba descalzo, sin camisa, ensangrentado y le faltaban un par de dientes. Wade, en un estado de agitación, le pidió dinero a Joshua para comprar un boleto de avión o autobús para salir de la ciudad. Ajeno a todo lo que ocurría, Joshua le preguntó qué le ocurría. Entonces, ya bastante alterado, le dijo que le había quitado la vida a 2 personas y necesitaba dinero para huir. Aunque al comienzo Joshua no daba crédito a lo que le decía, cuando Wade le repitió lo mismo, el hombre inventó una excusa para salir de la tienda e inmediatamente llamó al 911. I have a very unstable man that's, I guess, wanted at my office, Hancock Bridge Parkway. He's got tattoos, he's short-lived, he's killed some people, and he just hurt a girl. Okay, tell me exactly what happened. The gentleman's name is Wade something. I have no idea. I went back to my office, my business there, and he was there. He was just a cordial friend of a friend associate. He just did something bad, I guess. He was running from somebody, but I need to get him out of my place. And he's saying he's done all these crazy things to somebody and has a stolen car there. It's very odd. Very, very odd. Aunque los oficiales llegaron rápidamente, no fue suficiente para detener a Wade, pues huyó del lugar antes de que llegaran, dejando el auto negro de Christine abandonado en el estacionamiento. El oficial de policía de Cape Coral, Christopher Anzalone, quien fue uno de los muchos que respondieron al llamado, se acercó al vehículo y al inspeccionarlo, notó que había sangre adentro. Al no poder contactar a la propietaria, decidieron romper la ventana para asegurarse de que nadie resultara herido. Sin embargo, al abrir el maletero, no encontraron a nadie. Durante su búsqueda en Cape Coral, el departamento de policía se enteró de que Wade también era buscado por el departamento de policía de Fort Myers por la agresión contra Melissa, por lo que establecieron un perímetro y realizaron una búsqueda exhaustiva, pero el sospechoso seguía fugitivo. Mientras se intensificaba la investigación, la policía fue alertada de otra situación urgente. Se trataba de la desaparición de Diane, cuya ausencia había sido reportada alrededor de las 4 de la tarde, luego de que no se presentara a trabajar. Su bolso había sido encontrado abandonado en la carretera, lo que hizo sospechar a las autoridades que estaba en peligro. Esa misma tarde, Stephanie, la amiga de Christine, fue contactada por el departamento de policía de Cape Coral preguntándole si sabía dónde estaba su amiga o por qué se encontró su automóvil en Fort Myers. Fue en ese momento cuando la chica le contó a la policía sobre su encuentro la noche anterior con un hombre llamado J.R., con quien había dejado a Christine esa mañana en su casa. Temiendo por el bienestar de la mujer, esa noche la policía, al mando del oficial Charles Caruso, irrumpió en su casa. Después de asegurarse que no hubiera nadie extraño adentro, comenzaron a inspeccionar el inmueble. En un pasillo cerca del dormitorio, vieron un gran bulto de sábanas y ropa. Al separar las prendas, hallaron el cuerpo de Christine totalmente rígido. Justo a su lado estaba su gato, Monty, con sus ojos tristes, como si supiera que su dueña se había ido para siempre. Mientras la policía acordonaba la escena del crimen y trasladaba el cuerpo a la morgue, llegaron a la residencia la prima de Christine, Samantha Katomer, y su esposo, junto a Stephanie,
quienes quedaron totalmente devastados con la noticia. Según el informe forense practicado por la doctora Noelia Hernández, la víctima presentó una hemorragia en el cuello, además de lesiones internas importantes, incluidas contusiones en los pulmones y el colon, una lesión en el cuero cabelludo, múltiples heridas por objetos contundentes y hematomas en distintas partes del cuerpo. Además, según la experta, presentó una inflamación cerebral significativa que implicaba un traumatismo por conmoción cerebral y la causa del deceso había sido por asfixia. Desde ese momento, la policía consideró a Wade como el principal sospechoso del crimen de Christine y se convirtió en uno de los hombres más buscados por el Departamento de Policía de Fort Myers, el Servicio Marshal de Estados Unidos y la autoridad regional. Esa noche, las autoridades recibieron la oportunidad que habían estado esperando. Un detective que había contactado previamente al padre biológico de Wade, pidiéndole que alertara a la policía si su hijo lo llamaba, se comunicó con él para decirle que sabía cuál era el paradero del chico. Steven dijo que había recibido 3 llamadas de Wade y relató con detalles todo lo que su hijo le había contado esa noche. En la primera conversación, le dijo, sin rodeos, que había hecho algo muy malo, pero no le dio más detalles. El padre, sorprendido, le instó a llamar de nuevo. Esta vez, le confesó que había acabado con la vida de 2 personas, pero Steven no daba crédito a sus palabras. Sin embargo, durante la tercera llamada, que llegó alrededor de las 10 de la noche, Steven se convenció de que su hijo no estaba bromeando. Wade habló primero de Christine, a quien dijo que conoció en un bar y que la había sofocado mientras dormía. Al darse cuenta de que estaba sin vida, intentó meter su cuerpo en el maletero del auto, pero no pudo porque estaba muy rígido. Entonces, ocultó el cadáver entre las sábanas y huyó de la casa en el auto de la mujer. La segunda chica, Diane, sufrió el mismo destino. La asfixió mientras conducía. Luego, buscó un lugar para deshacerse de su cuerpo, pero cuando la sacó del auto se dio cuenta de que aún respiraba. Las palabras de Wade resonaron en la mente de Steven, quien no podía creer que su hijo fuese un criminal. Pero Wade, sin ningún remordimiento, continuó relatando los detalles macabros. Al darse cuenta de que la mujer aún estaba viva, volvió al vehículo y la atropelló repetidamente hasta que su cuerpo quedó irreconocible. La esposa de Steven fue testigo de la confesión de Wade, pues escuchaba atentamente su relato a través del altavoz del teléfono. Inicialmente, el padre quería ayudarlo, pero al escuchar la frialdad con la que su hijo narró los crímenes, se dio cuenta de que debía hacer algo para detenerlo. Entonces, le pidió a Wade que le diera la dirección de donde estaba para enviarle un auto para que escapara, pero en lugar de enviarle la ayuda, decidió llamar a la policía. Según la información aportada por Steven a las autoridades, Wade se encontraba escondido en una casa en Cape Coral, la cual pertenecía a un matrimonio que afortunadamente había salido de la ciudad hacia Ohio esa misma mañana. Al obtener la dirección donde estaba el fugitivo, inmediatamente se desplegó un fuerte operativo liderado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y demás fuerzas del orden. Los agentes rodearon la residencia, dándole órdenes verbales a Wade para que saliera. Su padre, Steven, quien había pedido acompañar a los oficiales para tratar de que su hijo saliera ileso, también le aconsejó entregarse. Finalmente, luego de media hora, Wade abrió la puerta principal y fue detenido sin incidentes. Lo llevaron al departamento de policía de Coral para ser fichado y luego fue trasladado a la cárcel del condado de Lee. Aunque Wade ya estaba en prisión y no representaba un peligro para nadie más, para ese momento aún las autoridades no habían relacionado al sujeto con la desaparición de Diane, cuya búsqueda se intensificó. La policía registró estanques y áreas boscosas cerca de la escuela primaria donde la mujer fue vista por última vez caminando hacia su trabajo. La oficina del sheriff del condado de Lee utilizó un helicóptero para inspeccionar el área. Asimismo, buscaron en un club cercano y zonas aledañas sin resultados. La policía vinculó la desaparición de Diane con el crimen de Christine el 9 de octubre,
luego de obtener los resultados del análisis de la sangre en el auto Nissan negro, cuyo ADN arrojó que pertenecía a la mujer desaparecida. Tras darse a conocer la noticia, apareció un testigo, Patrick Power, quien aseguró haber visto un auto negro merodeando la mañana de la desaparición de Diane por un terreno baldío detrás de su casa en el norte de Cape Coral. Advirtió que, aunque no pudo ver quién estaba detrás del volante, sí se fijó muy bien en el automóvil, ya que nunca antes lo había visto por allí. El 10 de octubre, el sargento de policía de Cape Coral, Justin DeRosso, intensificó la búsqueda en el área señalada por el testigo. Los detectives advirtieron la presencia de un buitre dando vueltas sobre el área, una señal de que podía haber un cuerpo allí, ya que estos animales suelen rodear los lugares donde hay cadáveres o restos de animales. Cuando se acercaron, encontraron el cuerpo de Diane en avanzado estado de descomposición. Aunque la cantidad de hierba que había impidió a los técnicos forenses crear una impresión de las huellas de los neumáticos, los investigadores no tenían dudas de que el vehículo era el Nissan negro de Christine. Según los resultados del estudio forense, Diane presentó una fractura de nariz, laceración debajo del seno y hematomas en ambos lados del cuerpo. Al igual que Christine, Diane sufrió importantes lesiones internas. También presentó hematomas en sus brazos y manos, lo que indicaba que pudo haberse defendido de su atacante. Según el médico forense, las heridas, sin duda, habían sido causadas por un automóvil que la arrolló, y no había manera de que hubiera sobrevivido. Para ese momento, las autoridades no tenían dudas de que el responsable, tanto del deceso de Christine como de Diane, era Wade Wilson. Además de todas las evidencias que lo señalaban, estaba el testimonio de su propio padre, a quien le confesó los crímenes. A esto se sumó una declaración hecha por Melissa, en la cual aseguró que Wade la había llamado desde la cárcel para confesarle que había sido el responsable de acabar con la vida de las dos mujeres, pero que lo había hecho porque estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas. Basados en todas las pruebas, el 19 de noviembre de 2019 se realizó una audiencia remota en la que Wade compareció desde prisión. La fiscal estatal, Amira Fox, lo imputó por 2 cargos de asesinato en primer grado, así como de robo agravado, agresión, allanamiento de morada y hurto menor. A pesar de todas las evidencias en su contra, Wade aseguraba que era inocente e incluso dio una entrevista desde la cárcel a un medio local, en la cual sostuvo que no estuvo involucrado en ninguno de los hechos. Aseguró que cuando él salió de la casa de Christine, ella seguía con vida. Con relación a Diane, advirtió que se acercó a ella para pedirle una dirección, pero como vio que estaba cansada de caminar, le ofreció llevarla y ella aceptó. Refirió que condujo durante unos 5 minutos y luego la mujer le pidió que la dejara en una parada de autobús. Cuando la reportera lo increpó sobre lo sospechoso que era que las 2 mujeres con las que estuvo esa mañana hubieran sido halladas sin vida, respondió que, aunque resultara difícil de creer, él no había tenido nada que ver con eso. Wade enfrentó un largo proceso judicial, numerosos retrasos y mociones previas al juicio, así como las restricciones por la pandemia de COVID-19 prolongaron la espera durante 5 años. Durante ese tiempo enfrentó al menos 2 cargos adicionales. En octubre de 2020 intentó escapar de prisión junto a su compañero de celda Joseph Katz. Según el sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, ambos internos intentaron obtener una tarjeta para salir y planeaban usar una ventana como ruta de escape. Detalló que, aunque habían logrado quitar algunos tornillos y burletes, unas bandas acolchadas de silicona que se colocan en los bordes de las ventanas en los carriles, evitando las filtraciones de aire por las rendijas, no había forma de atravesar físicamente esa ventana, incluso si estuviera rota. En agosto de 2021, Wade presentó una solicitud para ser trasladado a la cárcel del condado de Charlotte. Sin embargo, el sheriff se opuso a la petición al igual que los fiscales, quienes argumentaron que existía un riesgo de fuga, por lo que un juez finalmente denegó el traslado. En 2023, enfrentó cargos por un plan de distribución de narcóticos.
Según un informe de arresto separado de la oficina del sheriff del condado de Lee, alrededor de las 6 de la mañana del 20 de abril, un recluso informó de forma anónima que otro reo estaba proporcionando drogas a Wade y a otro preso. En esos 5 años transcurridos desde su detención, Wade también experimentó una pequeña transformación personal marcada por tatuajes faciales, incluyendo puntos y esvásticas, los cuales fueron inspirados en el personaje de El Joker, el infame villano de las películas de Batman. En junio de 2024, finalmente comenzó el juicio con la selección del jurado responsable de condenar o absolver a Wade, contra quien pesaban 6 cargos. Pocos días antes de que comenzara la selección, los abogados de Wade, Kevin Shirley y Lee Hollander, solicitaron al juez que se le permitiera usar maquillaje durante el juicio. Su moción se debía a los numerosos y variados tatuajes que el acusado tenía en su rostro, que, a juicio de la defensa, podían resultar objetables para los posibles miembros del jurado. El juez accedió tanto al uso de maquillaje y a un corte de cabello, pero finalmente el acusado no apareció con los tatuajes cubiertos durante el debate. Los abogados del Estado, Andreas Gardiner y Sarah Miller, lideraron la acusación, mientras que el juez Nicholas Thompson presidió el caso. La selección del jurado fue un proceso minucioso que tomó 4 días completos. Se buscaba un panel de 16 personas para lo que se pensaba sería un extenso juicio. Los abogados entrevistaron a los candidatos uno por uno, indagando sobre su conocimiento previo del caso, exposición a noticias relacionadas con la investigación y cualquier circunstancia que pudiera afectar su capacidad para emitir un veredicto justo. Una de las preguntas más delicadas que se les hizo fue su opinión sobre la pena capital. Aquellos con opiniones firmes a favor o en contra fueron excluidos. Los abogados buscaban personas dispuestas a escuchar los hechos y decidir basándose en la evidencia presentada en el caso individual. En tal sentido, la defensa de Wade afirmó que la pena capital estaba reservada para homicidios excepcionales y que no todos los involucrados en dichos crímenes calificaban para recibir esa sentencia. Después de la primera ronda de interrogatorios, los jurados preseleccionados fueron convocados nuevamente esa semana. El 6 de junio de 2024, todos los que llegaron a la segunda ronda se reunieron para el interrogatorio final, y los abogados colaboraron para elegir a los 16 integrantes del jurado. 2 postulados fueron excusados el primer día del juicio, luego de expresarle al juez circunstancias personales que les impedían continuar participando en el proceso judicial. Finalmente, el juicio comenzó el 10 de junio de 2024 en una sala del tribunal cargada de tensión y expectación. Las miradas se centraban en el acusado, mientras la fiscalía presentaba sus declaraciones de apertura. El fiscal estatal adjunto tomó la palabra para describir los horrores que habían sufrido Christine y Diane, cuyas vidas les fueron arrebatadas de manera brutal. El letrado declaró que las 2 mujeres tenían 3 cosas en común. Ambas fallecieron el 7 de octubre de 2019. Fueron asfixiadas y silenciadas para siempre. Y la última persona que las vio con vida fue Wade. El Ministerio Público repasó todas las pruebas en contra del acusado, entre ellas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que lo mostraban con el torso desnudo dentro del auto negro de Christine, donde la policía había encontrado sangre que coincidía con la de Diane. Asimismo, presentó las imágenes de la cámara corporal policial en la cual se podía ver a Wade evitando la detención al rodear una patrulla en Fort Myers, además de las fotos de la casa en la que irrumpió y donde fue detenido, junto con las latas de agua mineral que dejó. En contraste, los abogados defensores optaron por no presentar ningún argumento inicial. El silencio en su turno inicial dejó a todos en el tribunal preguntándose qué estrategia seguiría. El primer testigo que subió al estrado por parte de la fiscalía fue Joshua, el dueño de la tienda donde Wade llegó pidiendo ayuda para huir de la ciudad. El hombre describió la apariencia del acusado ese día como bastante desaliñada y catalogó su comportamiento de frenético, como si supiera que había hecho algo terrible. Los miembros del jurado
también escucharon el testimonio de la exnovia de Wade, Melissa, sobre el ataque sufrido el mismo día de los crímenes. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras los testimonios se sucedían, revelando los detalles escalofriantes del caso. Stephanie, la mejor amiga de Christine, subió al estrado para compartir su versión de los eventos que llevaron a la tragedia. Con lágrimas en los ojos, la mujer relató todo lo que hicieron esa noche y advirtió que, antes de irse de la casa de Christine, notó que todo parecía estar bien entre ella y el acusado, asegurando que, si hubiera visto algo inusual, no la habría dejado sola. El debate continuó con el testimonio de Jason Shepard, el extraño que había compartido aquella fatídica noche con Wade, Christine y Stephanie, quien declaró que días después de los hechos se percató que Wade había dejado su teléfono en su casa y lo entregó a las autoridades. Finalmente, Amy, la amiga de Melissa, testificó sobre la agresión que presenció, advirtiendo que, de no haber sido porque llegó la policía, Melissa hubiera sido otra de las víctimas fatales de Wade. El siguiente testigo, Patrick Power, fue quien vio el vehículo Nissan negro saliendo de un terreno baldío detrás de su casa en Cape Coral, donde se halló el cuerpo de Diane. La fiscalía también llamó a declarar a los 2 médicos forenses a cargo de las autopsias de ambas víctimas. Las imágenes mostradas de cómo quedaron sus cuerpos eran espantosas. La sala estaba sumida en un silencio pesado, mientras los detalles gráficos se entrelazaban en una narrativa de horror y pérdida. Las vidas de Christine y Diane habían sido truncadas de manera brutal, y el jurado enfrentaba la difícil tarea de buscar justicia. Durante el testimonio del exoficial de policía de Fort Myers, Timothy McCormick, habló sobre la búsqueda de Wade después de la agresión a su novia. En su intervención, mencionó brevemente el uso de registros policiales para identificar a Wade, lo que hizo que la defensa del acusado solicitara la anulación del juicio. El argumento utilizado fue que la mención de dichos antecedentes podía hacer que los jurados tuvieran prejuicios contra su cliente, al saber que tenía expedientes penales, de los cuales no se les permitía tener conocimiento durante esa parte del debate. Después de un receso para considerar la solicitud, el juez denegó la moción, advirtiendo que el comentario del testigo había sido breve e involuntario. Tras el incidente, la fiscalía continuó con la descarga de testigos. Uno de los testimonios más impactantes fue el del padre biológico de Wade, quien al subir al estrado habló sobre la adopción de su hijo y relató en detalle la confesión sobre los crímenes. Mientras Steven hablaba, Wade no mostró ninguna emoción. Se sentaba impasible mientras susurraba a sus abogados. Pero, sin duda, el momento más desgarrador del juicio fue cuando los familiares de Christine y Diane dieron sus declaraciones sobre el impacto de las víctimas. En el caso de Christine, fue su prima Samantha quien habló en nombre de los Melton. La mujer mostró varias fotografías de la víctima junto a sus seres queridos, advirtiendo que el haber perdido a Christine fue el golpe más duro que sufrió su familia, en especial su madre, quien jamás volvió a ser la misma después de lo ocurrido. Describió a Christine como una madrina ingeniosa, que hacía que todos se sintieran seguros y comprendidos, por lo que estaba segura que habría sido una excelente madre, pero por culpa de Wade no pudo experimentar la maternidad, un papel para el que sin duda había nacido. Seguidamente le tocó el turno de hablar a los allegados de Diane. Su hija, Zane Romero, de 19 años, quien para el momento que ocurrieron los hechos tenía 14, pidió permiso al tribunal para leer una carta que había escrito previamente sobre la historia de su madre. Dijo que Diane era una mujer y una madre excepcional, que daba la vida por sus hijos. Refirió que cuando falleció su padre, ella tenía apenas 11 años y su madre se convirtió en todo para ella. Formaban un equipo, enfrentando la vida juntas con su hermano mayor. Recordó el día en que entró a la secundaria. Diane estaba emocionada por verla crecer y alcanzar sus sueños. Su apoyo inquebrantable la impulsó a asumir riesgos y desafíos. Pero apenas 2 meses después, la vida, o Wade, les arrebató ese futuro compartido y su mundo se desmoronó.
Con lágrimas en los ojos, Zane lamentó que su madre nunca llegó a verla actuar en la banda de música de la secundaria, donde pasó 3 años. Su ausencia en las gradas le pesaba, pero su espíritu seguía guiándola. Comentó que su madre creía en su potencial y se emocionaba con cada uno de sus logros. Si sacaba buenas notas, ella lo celebraba como si hubiera ganado un premio. Diane también compartía los sueños de su hija, entre ellos el de convertirse en fotógrafa. Dijo que cuando se lo mencionó, su madre le regaló una impresora y papel fotográfico. Acotó que, aunque esos sueños cambiaron, aún usaba esos artículos con gratitud. Continuó narrando que cada paso exitoso que daba, desde certificados en la banda de música hasta becas universitarias, era un tributo a su memoria. Señaló que luego del crimen se mudó de estado para continuar su educación universitaria en la carrera de diseño gráfico, llevando con ella el legado de su madre. Dijo que Wade era el responsable de que su madre no estuviera con ella en los momentos más importantes de su vida. Nunca la vería casarse ni formar un hogar como era su sueño. Advirtió que, a pesar de eso, Diane seguía viva en ella, y su amor y sacrificio la impulsaban a seguir adelante. Para finalizar, comentó que mientras escribía esa carta, tenía la certeza de que ella estaría orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Tras escuchar estas conmovedoras declaraciones, el fiscal Andreas Gardiner presentó una argumentación contundente durante los alegatos finales. Según la acusación, el caso se trataba de matar por matar, pues Wade no tenía ningún motivo para acabar con la vida de 2 mujeres que solo habían tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. A lo largo de su discurso, el fiscal hizo referencia a la entrevista que el acusado tuvo con los detectives mientras estaba en prisión, en la cual confesó sus crímenes. Aunque el audio era difícil de entender, los jurados recibieron una transcripción para ayudar a su comprensión. La fiscalía detalló los elementos necesarios para condenar a Wade por los cargos de asesinato en primer grado. La premeditación fue clave, pues a su juicio, la asfixia representaba la vida escapándose de las manos de alguien. Luego, se centró en el testimonio de Melissa sobre su ataque. Ella aseguró que Wade le habría quitado la vida si hubiera tenido la oportunidad. El asesinato en primer grado de Diane fue otro punto crucial. El Estado describió a la víctima como una luchadora, pues a pesar de haber sido brutalmente atacada por el acusado, había intentado sobrevivir hasta el último momento. Finalmente, la fiscalía abordó los cargos de robo y hurto menor, pues el acusado había irrumpido en una casa, tomando comida, ropa y bebidas. En resumen, enfatizó que el caso no se trataba de Wade, sino de las vidas truncadas de Christine y Diane, lo que a su juicio fue una demostración gráfica y vulgar de poder. Por su parte, la defensa se centró en la premeditación, sugiriendo que el jurado considerara el asesinato en segundo grado como una alternativa. Argumentó que Wade estaba bajo la influencia de drogas y que su mente no estaba en un estado normal. El jurado escuchó opiniones contrapuestas de expertos estatales y de la defensa sobre si el abuso de sustancias o los déficits del funcionamiento ejecutivo causados por un trastorno psicótico no tratado contribuyeron a la conducta violenta del acusado. Los expertos ofrecieron interpretaciones de los acontecimientos en los antecedentes del acusado, incluidos los cambios de humor en la adolescencia y las pruebas de personalidad que se le realizaron mientras estaba bajo custodia. El primer experto de la defensa, el neuropsicólogo forense Hyman Eisenstein, sugirió que el acusado tenía un deterioro cerebral neurocognitivo debido a lesiones deportivas en su adolescencia y accidentes automovilísticos en su edad adulta temprana. El trauma afectó sus habilidades y su capacidad para funcionar normalmente. Además, su abuso de sustancias empeoró la situación. El segundo experto, el psiquiatra forense Mark Mills, también opinó que Wade tenía algún tipo de trastorno psicótico. Sin embargo, las pruebas realizadas por el médico no fueron concluyentes, debido a la exageración de los síntomas por parte del acusado. El testigo señaló que aunque Wade no mostró signos evidentes de delirios o alucinaciones,
su cautela llevó a la sospecha de un posible trastorno esquizoafectivo. Los registros carcelarios respaldaron las opiniones de ambos expertos, indicando que el hombre fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo, depresión, ansiedad y trastorno de adaptación. Además, se le administraron medicamentos antipsicóticos. Para contrarrestar el testimonio de los expertos de la defensa, la fiscalía llamó a declarar al psicólogo forense Michael Herkov, quien sostuvo que no había pruebas suficientes para respaldar un diagnóstico de trastorno psicótico en el caso del acusado. Según el experto, el abuso de drogas, que estaba completamente documentado, podría ser una explicación más probable para sus delirios y su conducta criminal. Los representantes legales de Wade dijeron que sería absurdo negar que su cliente no hubiera cometido los delitos por los que se le acusaba, pero instó al jurado a considerar las circunstancias atenuantes de su inestabilidad mental no como una excusa para lo sucedido, sino como una explicación. Advirtieron que, sin importar la decisión que tomaran, Wade terminaría sus días en prisión, pero si se le declaraba culpable de un cargo menor, no sería elegible para la pena de muerte. Sin embargo, la fiscalía refutó los argumentos, advirtiendo sobre la actitud despreciable del acusado hacia las víctimas y cómo se jactó de sus crímenes. Recordó las palabras del acusado, su falta de remordimiento y enfatizó que Wade no respetaba la vida humana y si hubiera tenido la oportunidad, también habría ultimado a su exnovia, Melissa. La sala quedó en silencio mientras el Ministerio Público leía las impactantes declaraciones de Wade, mientras él se mostraba inexpresivo. El juicio estaba llegando a su fin, y el destino de Wade estaba en manos del jurado. La pregunta era si verían a través de su fachada y lo condenarían a la pena capital por sus crímenes atroces. Después de aproximadamente 2 horas de deliberación, el 25 de junio de 2024, el jurado llegó a un veredicto. Wade Steven Wilson, de 30 años, fue declarado culpable de los 6 cargos. Have the clerk publish the verdict. We, the jury, finds as follow as to the defendant in this case. Count 1, first-degree murder, Christine Melton. The defendant is guilty of first-degree murder. Count 2, grand theft motor vehicle. The defendant is guilty of grand theft motor vehicle. Count 3, battery. The defendant is guilty of battery. Count 4, first-degree murder, Diane Ruiz. The defendant is guilty of first-degree murder. Pese a su aparente falta de emoción, el impacto de sus crímenes se hizo evidente en la sala del tribunal. Los familiares de las víctimas, tomados de la mano y llorando, representaban el dolor y la pérdida que este caso había causado. El jefe de policía de Cape Coral, Anthony Sizemore, compartió su perspectiva sobre estos casos. Para él, estar presente en los tribunales era una forma de honrar a las víctimas y sus familias. En su opinión, el veredicto era un paso hacia la justicia, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y la necesidad de protegerla. Durante la fase de pena del juicio, luego de sopesar las circunstancias agravantes y atenuantes, el jurado votó 9-3 y 10-2 a favor de la pena capital para Wade por los cargos de asesinato. Ahora, corresponderá al juez de primera instancia, Nicholas Thompson, decidir si impone la sentencia recomendada por el jurado. La fecha programada para la audiencia de sentencia es el 23 de julio de 2024. Una vez que se emita el fallo, si es condenado a la pena capital, Wade será transferido de la cárcel del condado de Lee a la Institución Correccional de la Unión, anteriormente conocida como la Prisión Estatal de Florida en Rayford. En este centro también se llevan a cabo las ejecuciones. Según el Departamento Correccional de ese estado, a los presos condenados a muerte se les permite tener bocadillos, radios y televisores, pero no tienen acceso a cable ni aire acondicionado. También pueden ducharse cada 2 días y cualquier visita debe ser aprobada previamente. Los presos llevan esposas en todo momento, excepto en sus celdas, en el patio de ejercicios y durante la ducha.
permanecen en sus calabozos, salvo por razones médicas, ejercicio, visitas sociales o legales, o entrevistas con los medios de comunicación. En cuanto a los métodos de ejecución en Florida, la legislación aprobada en el año 2000 permite a los condenados escoger la inyección letal como alternativa a la silla eléctrica. Habrá que esperar hasta el 23 de julio de 2024 para conocer cuál será el destino de Wade Wilson, alias el Joker de Florida, y también apodado por la prensa y los internautas como el asesino Deadpool, porque comparten nombre con el personaje de los cómics y de las películas de Marvel. ¿Creen ustedes que merece ser ejecutado o que el juez debe ser benevolente y condenarlo a cadena perpetua? Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.